¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de su podcast Experiencias. ¿Cómo estamos hoy? Mi co-host Luis Felipe, mi hermano, ¿cómo estás? Hola, mi hermano Eder, muy contento de estar aquí una semana más contigo, pudiendo compartir estos temas excelentes para poder compartir nuestras experiencias a toda nuestra gente linda. Qué bien, Luis Felipe. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos un invitado de lujo en nuestro cuarto capítulo del podcast Experiencias. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Francisco Villamar. Él está ahora en Honduras. Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras, hermano? Qué tal, muchachos? Muchísimas gracias por la invitación. Ya habíamos platicado de esta intención hace unas semanas atrás y la verdad es que me hacía mucha ilusión poder empezar a platicar de ciertos temas ahí bien interesantes con ustedes. Me pareció muy interesante el proyecto que estaban llevando a cabo y enseguida le dije a Eder que encantado, si hay alguna oportunidad de colaborar en algún momento, encantado me ofrecía. Así que nada, aquí me tienen de conejillo de indias y vamos a ver qué sale de esto. Claro que Muchas sí. gracias. Muchas gracias, Francisco, por estar acá. La verdad que es un honor para nosotros tenerte acá. Vale recalcar y comunicarle a toda nuestra gente que pues, Francisco se encuentra en Honduras. Tenemos 3 franjas horarias en estos momentos. Es lo bueno de la tecnología que nos permite compartir estos puntos de vista de diferentes zonas horarias. Así que es algo muy interesante. Sí, claro que sí. Justamente esa es la idea, poder intercambiar posiciones, poder intercambiar puntos de vista en este espacio de debate que hemos creado justo para eso. Y bueno, Francisco es ingeniero zamorano. ¿Cómo es tu título? ¿Qué es lo que haces allá? Cuéntanos un poquito como para introducirnos un poco al tema. Ok, bueno, soy ingeniero agrónomo. Mi título es en Ciencia y Producción Agropecuaria. Me gradué en Zamorano y actualmente trabajo en Zamorano. Lo que estoy haciendo ahora es manejo la unidad de paisajismo y de jardín botánico en campo. Entonces, todo el cuestión de mantenimiento de áreas verdes, de inserción de especies botánicas, todos los temas de conservación y de ecología van bien ligados a mi unidad y en trabajo en cooperación con otras unidades, pero es básicamente la unidad de paisajismo del campus. Entonces, nada, acá estoy hace 3 años, corriendo el 4.º año, y ha sido una experiencia sumamente interesante. Creo que justamente del tema que vamos a platicar hoy surgen ciertas condicioncitas interesantes ahí relacionadas con el tema del paisajismo que parecería ser sumamente desligado del tema, Claro que pero más o sí. menos en eso está. Claro, qué interesante. Fíjate que Pancho, bueno, somos amigos digamos, se podría decir de la infancia, de hace muchos años del colegio. Y cuando 13, él fue, 14 años más o menos, ¿no? sí, claro, bastante tiempo ya de hermandad. Eh, Fíjate que es muy interesante porque Pancho siempre estuvo como desde que ingresó a estudiar a la universidad, como muy metido en el tema de la agricultura. De hecho, tuvo una experiencia en Machala, acá en Machala, en la parte de producción de banano. Entonces, yo recuerdo tan claro que no solamente Pancho, sino muchas de las personas que van a Zamorano, porque hay muchos estudiantes ecuatorianos, y sobre todo de acá, orenses, de Machala, que van a estudiar allá por el tema de la ingeniería agronómica, ¿no? Entonces, defienden mucho el tema de producción agrícola. Es como que su insignia. Y de hecho, alguna vez me comentaba Pancho que ellos tienen ahí en la universidad, en alguna pared, como que la agricultura es lo que nos da de comer y algo así, ¿no? Una frase que no recuerdo exactamente, me podrá corregir Pancho, pero hacía alusión a eso y justamente queremos hablar respecto de eso. ¿Cómo percibimos la importancia que tiene la agricultura? Porque es un tema que
que para las personas que no están inmiscuidas en ese mundo, en ese ambiente, parecería ser muy común y como dice, sí, todo el mundo está de acuerdo. Y dice, bueno, es muy importante, ¿no? Si no existiese la agricultura, no nos desarrollaríamos, no comeríamos, por ende no habrían productos que se pudieran comercializar, en fin, ¿no? Entonces, justamente ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. ¿Qué opiniones tienes tú acerca de esto, Luis Felipe? Yo creo que es un tema muy importante que le vamos a poder dar a nuestra audiencia, y qué mejor pues con una persona que está muy ligada al campo de la agronomía. Realmente, desde mi punto de vista, es una información que deberíamos tener todos desde un inicio. Conversando alguna vez con algunos amigos, hablando un poco sobre la educación, dijimos que era una materia que todos deberíamos obtener desde pequeños, porque es muy importante saber dónde está nuestro planeta, qué es lo que nos rodea, qué es lo que nos da de comer, y cómo cuidarlo, cómo preservarlo, porque no es solamente esto nace así y está en el supermercado y listo, ya está, y olvidarte de todo lo que viene detrás, ¿sabes? Entonces, creo que es muy importante tener esa información para poder luego analizar y poder hacer lo mejor posible y cuidar nuestra casa, nuestro planeta. No, y sobre todo antes de darle paso a Francisco, sobre todo conocer un punto de vista un poco más técnico, ¿no? Respecto al tema, porque lo que uno conoce es lo periférico, lo que normalmente uno ve desde afuera, ¿no? Y es de esas cosas que la gente le entiende por, digamos que como por inercia, por llamarlo de alguna manera. Hay algo que se llama falsa percepción de la realidad, como que es algo que ya está ahí en el conocimiento y que tú dices, sí, o sea, es importante, pero no sabes por qué y qué es lo que hay detrás de todo esto, si esto ha tenido un proceso de desarrollo importante y cuáles son las implicaciones o cuáles son el impacto que está provocando el día de hoy, al día de hoy en el medio ambiente, que eso creo que también es una de las aristas relevantes respecto a este tema, ¿no? Francisco, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia desde que antes de que entraste a la universidad al día de hoy? ¿Cómo ves? ¿Cambió tu forma de pensar en relación a este tema? Sustancialmente, sustancialmente. O sea, muy probablemente la agricultura moderna o convencional o actual es lo que pasó de producir alimentos a producir dinero. Y es, y es probablemente una simplificación muy burda de todo lo que contiene, pero, pero es básicamente eso. O sea, el tema de la producción de alimentos, el tema de producir un producto como tal, pasó a segundo plano, y lo que realmente te enseñan, o sea, el trasfondo que hay dentro de las materias en clases, de lo que se habla con el gremio, de lo que uno escucha, de lo que te enseñan y que te dicen que vayas a capacitar a pequeños productores. Todo está en función de la rentabilidad, de maximizar producciones, de maximizar costos, de mejorar ganancias. Entonces, para mí el tema de la agricultura en estos momentos realmente representa muchísimo eso. Lo que te están enseñando es un modelo de negocio y no necesariamente la actividad social que significa la agricultura para la humanidad, o sea, o la importancia y la relevancia que tiene. Entonces, yo creo que sí, desde que entré a la universidad, las primeras experiencias en el mundo del banano, en un monocultivo extensionista de exportación, o sea, que realmente no, su principal función no es alimentar a la población que tiene alrededor, sino producir dinero, ser rentable, ser una actividad rentable. Entonces, eh, para mí, al inicio, esa era la única visión de la agricultura y eso era lo único que se podía hacer, eso era el camino que había que seguir. Pero te vas encontrando con ciertos personajes, con cierta gente, con ciertos autores que están haciendo cosas diferentes en otros lados, y uno dice, ¿por qué no lo podemos aplicar acá? ¿Cuál es la problemática? Entonces, eh, creo que, creo que sí, que es un tema, a pesar de que está muy,
muy sobreentendido de que es importante para todos, la gente suele no meterse a opinar, porque creen que solamente somos los agrónomos los que tenemos voz de opinión. Y para mí el tema de la agricultura es un tema sumamente transversal. O sea, y mucho más cuando no es, mucho más si no nos referimos netamente a la parte de producción primaria, sino a toda la cadena de valor global que hay, o sea, llegando hasta los consumidores, pasando por logística, por transporte, por mercadotecnia, por publicidad, por procesamiento, ¿ok? Entonces, creo que hay diferentes eventos en donde diferente gente puede realmente dar una opinión muchísimo más holística y profesional a la hora de hablar de esto, de alimentos. Pero creo que la gente se siente muy ignorante al tema porque dejó de tratarse de alimentos y pasó a tratarse de dinero, de una actividad económica. Entonces, si no estás dentro de la actividad económica, ¿qué opinas? Creo que más o menos por ahí va Y mi... por, Ajá. mira, algo que me llama la atención es, tú dices que dejó de ser una actividad de producción de alimentos para enfocarse en la producción económica, ¿no? Para hacer una actividad de rentabilidad netamente. ¿Y por qué debería ser esto malo? ¿Por qué no si es que nosotros encontramos en la agricultura, además de producir alimentos que va a servir para alimentar una gran cantidad de personas, y al mismo tiempo puedo obtener una rentabilidad? ¿No es eso una actividad positiva? ¿No es eso una actividad que estaría aportando al progreso de los pueblos? Sí, pero yo creo que hay un punto de inflexión. Y es que, ok, podemos coincidir en que la economía actual se basa en la extracción de recursos naturales, Claro. en general. Se fundamenta en la extracción de recursos naturales. Y la agricultura es uno de esos grandes pilares. Entonces, si el, la, forma, la forma mercantilista actual lo que nos pide es maximizar producciones, elevar ganancias, minimizar costos, reducción de pérdidas a base de los recursos naturales, eso significa, da la impresión de que el modelo funcionaría si es que tenemos recursos ilimitados y tiempo ilimitado. Y hay suficiente evidencia de sobra para decir que no tenemos ninguna de esas dos cosas. Ok, Entonces, entonces ese es el realmente, problema, que los recursos son o sea, limitados. para mí no. O sea, es Sí, como, o sea, no digo que no. Ajá. o sea, es decir, que estamos, Sí, le escucho. estamos hipotecando, ¿no? Los recursos los recursos naturales por los recursos económicos, más o menos lo que intentas decir o lo que se intenta decir. O sea, estamos prefiriendo los recursos económicos ante los recursos que realmente son limitados y son los que realmente importan. En un momento el dinero no nos va a dar de comer o no nos va a dar lo que nos da la madre naturaleza, por así decirlo. Sin embargo, crea una excusa lo suficientemente válida socialmente, estés de acuerdo o no, pero crea una excusa lo suficientemente válida socialmente para que tú o cualquier otra persona me pueda justificar el tumbarse 1 o 10 hectáreas de bosque para sembrar 10 hectáreas de maíz, o de banano, o de cacao. ¿Me explico? Es una justificación socialmente válida. O sea, estés de acuerdo o no, lo aceptas como justificativo. El que me tumbe 10 hectáreas de bosque, 100 hectáreas de bosque, con todas las especies, el montón de especies que están integradas a ese sistema de plantas, de animales, de mamíferos, de microorganismos, de bacterias, de hongos, por sembrar una sola especie. Y una sola especie al extremo de ni siquiera tolerar maleza, y que encima con todo el montón de prácticas de agroquímicos y de fertilizantes y de arados, nos estamos cargando inclusive la vida que había debajo del suelo. O sea, es totalmente nefasto el tema. Entonces, ¿y por qué? Porque eso me va a dar más plata, porque lo único que yo puedo vender es ese cultivo que yo estoy sembrando. Porque el ser humano, y esto tiene mucho que ver con el antropoceno, o sea, el ser humano le, tiene una categorización para las plantas. O sea, hay plantas que son más importantes que otras. Cuando
a mí me hace sentido que esa planta tiene exactamente el mismo derecho de estar aquí en este mundo, igual que tú y que yo. Pero nosotros, en función de la rentabilidad que nos da, las hemos categorizado. Entonces se justifica que un maíz sea mucho más importante que 10 hectáreas de bosque. No sé si me doy a entender, o sea, y lo Sí. aceptamos como justificativo. Entonces, Yo, hay yo modelos en donde, ajá, perdón. justamente lo que estás diciendo, el ejemplo que pones de tirarnos abajo 10 hectáreas de bosque por sembrar maíz, aparentemente estaría justificado, pero el problema es que la gente no sabe el impacto. Yo tuve la oportunidad de analizar brevemente en una clase de derecho un caso que era una acción de tutela que presentaban en Colombia respecto de los efectos de los gases del efecto invernadero, ¿no? De las emisiones de carbono. Y resulta, recién me enteraba ahí, pues no, uno normalmente no aprecia estos datos cuando los lee al azar. Resulta que los principales contaminantes en ese sector no eran los vehículos, no eran las industrias textiles o de cualquier otro índole, sino que era la agricultura, que la agricultura representaba casi el 35% de los gases del efecto invernadero de toda la zona de producción. Entonces, lo que decía más o menos el caso era que querían ponerle impuestos a este tema, ¿no? Entonces, y ahí empezaba la discusión, que estaban afectando, y ahí saltaban, ¿no? Estaban afectando a la economía y al desarrollo de muchas personas que se dedican al sembrío de algunos tipos de plantas como el maíz, como tú justamente mencionabas. Entonces, ¿justifica o no? ¿Justifica Sí, eso? bueno, ¿Cuál es el daño que a la larga se produce? o sea, considerando que no tenemos otro planeta en donde vivir y que Todavía. la atmósfera todavía. Lo que pasa es que o sea, siendo o tratando de ser realistas, es muy poco probable que tú y yo tengamos el acceso a. O sea, Hay que hacerse panas de por Elon todo lo más Musk que haya. para que nos lleve allá. Sí, exacto. Entonces, ajá, y eso está más difícil que salvar el mundo. Entonces, yo creo que mejor me quedo con la otra opción. Eh, Pero Pancho, por ejemplo, con lo que estamos hablando, me idea. me causa mucha curiosidad con lo que estamos hablando. Es, ok, ya sabemos, ¿no? Que esto es lo que expone, ¿no? Que estamos tratando de maximizar nuestra rentabilidad en base de utilizar ilimitadamente nuestros recursos naturales, ¿no? Ok, más sin embargo, sabemos que el problema de aquí es la parte económica, pero no podemos quitar esa parte de en medio al día de hoy, o sea, no es viable, nadie va a sembrar por amor a sembrar, creo yo, a menos que sea para ti, pero no a manera a gran escala, donde tú puedas sembrar y decir, bueno, esto es para mi pueblo, ¿sabes? Si no, necesitas la parte económica de por medio. Entonces, yo creería que lo importante en esta línea sería buscar un balance, ¿no? O sea, ni del un lado ni del otro, encontrar un balance que nos permita ni llegar a ambos extremos. ¿Crees tú desde tu perspectiva, desde tu panorama, que eso se puede lograr o realmente no se puede lograr? Yo creo que sí, o sea, yo creo que hay modelos. Lo que pasa es que, y creo que lo platicaba con un compañero, un colega hace un par de semanas, y le decía, o sea, yo creo que no podemos hablar de agricultura sostenible o de sostenibilidad en la agricultura y hacemos que lo atraviese el mismo eje económico, o sea, la misma teoría económica de la maximización de recursos y de la minimización de las pérdidas. Porque no funciona, para mí los sistemas naturales no funcionan, no funcionan como una pendiente ascendente, sino que funcionan como olas, o si lo quieres ver como un péndulo. ¿Ok? Entonces, hay una propuesta interesante que he estado siguiendo hace poco de agricultura sintrópica y que esperemos, esperemos y sale el tema de una maestría. Tal vez por ahí quiero lanzar mi línea de investigación. Y es en el tema, hay un tema que se llama agricultura sintrópica. ¿Okay? Y es básicamente de ir
sistemas sencillos a sistemas complejos. No sé si han escuchado antes como las dinámicas entre entropía y sintropía. Ilústranos. Ok, entonces, tal vez me estoy quedando muy corto, pero básicamente sintropía es de lo sencillo a lo complejo y entropía de lo complejo a lo sencillo. Entonces, procesos entrópicos, de entropía, son procesos destructivos, por así decirlo. Un rayo, una tormenta, una inundación del ser humano, y procesos de sintropía son, un rayo en un pedazo del bosque, se quemó ese claro, se quemó ese árbol, hizo un claro, y en el sistema sintrópico comenzó a emerger nueva vida. Entonces, no son dos terminologías o no son dos conceptos contrarios, sino son dos conceptos que necesita el uno del otro para poder. O sea, el blanco es blanco porque existe el negro, y el negro es negro porque existe el blanco. Entonces, si pensamos en los procesos, en que los procesos de entropía que hacemos como seres humanos en la agricultura, o sea, meter arados, mover montañas, hacer ¿cómo es que se llama? Quitar cierto tipo de cultivo, cierto tipo de vegetación para meter otra. Todos son procesos de entropía. Si buscamos que esos procesos de entropía generen procesos sintrópicos y vayan de lo sencillo hacia lo complejo, yo creo que hay una forma más interesante de empezar a hacer agricultura. O sea, tumbas, empiezas a trabajar, empiezas a generar, y en tu diseño contemplas la creación de bosques comestibles que a lo largo de los estratos, de un estrato del bosque, o sea, de cubresuelos, árboles medianos, árboles pequeños, y a través del tiempo vas a poder ir extrayendo diferentes tipos de recursos, madereros, comestibles, captura de carbono, alimento para forraje para animales, leña para combustible, o sea, biomasa, biodiesel para combustión. O sea, pero piensas en un proyecto, en un diseño de bosque final. Y probablemente el diseño lo estás llevando, qué sé yo, 25, 30 años, de donde haces los últimos aprovechamientos del sistema y repites, y tumbas y repites, pero ya no es un sistema que tienes cada 3 meses tumbando y sembrando, tumbando y sembrando, tumbando y sembrando. ¿Me explico? Y son sistemas que se van conformando ellos, que las primeras etapas se llaman placentas, porque son las etapas que van a generar el entorno para las especies que van a necesitar de más materia orgánica, de más sombra, de mejor microclima. ¿Okay? Entonces, no trabajan como especies independientes y empiezan a trabajar como especies en colaboración. Entonces, se parece mucho más a lo que hace la madre naturaleza. O sea, no es inventarse el agua caliente, es tratar algo de natural. ver cómo se regeneran. Exacto, cómo se regeneran sistemas naturales. Pero, aparte que en los procesos tradicionales también de producción agrícola, no es que se utiliza de 100%, o sea, no es que se utiliza todas las sustancias o materiales orgánicos, ¿no? Sino que se utilizan sustancias o elementos químicos que eso van a alterar justamente o van a contaminar al natural. No es que simplemente por el hecho de haber sembrado una especie de planta ya estoy contaminando, sino que le pones adicionalmente a eso un elemento químico y eso es lo que también nos contamina y nos mata. Y bueno, y ahí muchas de las personas no sabemos cuál es el proceso que viene detrás que viene detrás para obtener el alimento que compramos en el supermercado, que eso es algo que muchas personas no saben, ¿no? Ok, pero ¿en qué alimento específicamente? O sea, No sé, ¿de qué parte estamos hablando? No sé, en cualquiera, porque digamos, uno va al supermercado y vas a comprar, no sé, legumbres, hortalizas, tomates o frutas, ¿no? Y no sabes qué proceso hay detrás, porque a veces hay ciertos alimentos que son extremadamente grandes. Y tú dices, no puede ser normal. ¿Qué hicieron para que sea muy grande? ¿Entiendes? Entonces,
En O mi sea, ignorancia, digo yo que eso debe haber existido, debe haber pasado por un proceso de alteración química. muy probablemente sí, muy probablemente sí. Ahora, eh, creo que se convergen diferentes factores, ya habría que analizar como un caso específico, pero se me ocurre ahorita un montón de razones que probablemente no tienen nada que ver con la otra. Puede ser efectivamente un exceso de fertilizantes o un muy buen plan de fertilización química que dio como resultado un tomate o una fruta sustancialmente grande, o la típica de la foto, de, de, la, de la pancarta comercial. Ahora, puede ser también que, puede ser también que tenemos tan poca variedad de alimentos, o sea, solamente pónganse a pensar, ¿qué cantidad en números de especies botánicas existen, o sea, de plantas? Y ahora compárenlo con la cantidad de especies de plantas que comemos, con la cantidad de especies, y probablemente eso no es igual a la cantidad de especies de plantas que podemos comer. Entonces a mí ahí me hace la pregunta, es, ok, ¿por qué producimos una por encima de la otra? Y básicamente, generalmente siempre responde porque la una es más rentable, produce Más más, es más rentable. fácil de cultivar, le quitamos plagas, y exactamente es más rentable. Entonces, claro, si una de esas veces vas a un mercado diferente y encuentras otra variedad u otra especie como tal, probablemente es muy similar, pero con tamaños más grandes, y tu poca acostumbrada variedad de opciones te dice, ah, todo aquí está adulterado, pero puede ser simplemente que se trate de otra fruta totalmente distinta. Pasa muchísimo con el tema de cucurbitáceas, con el tema de como las familias de los melones y los zapallos y todas esas. Entonces, o sea, hay una variedad increíble. La botánica, o sea, la planta como tal se ve muy similar, la fruta muy similar, ya la abres y es totalmente distinta, o la forma que agarra al final es totalmente distinta. Y uno dice, hubo algo raro, y no, solamente son especies diferentes, pero como son más difíciles de cultivar, son más complicadas, no son tan rentables, a la gente no le gusta, entonces se desaparecieron. Claro, eso Es tiene como mucho, eso tiene en que ver mucho Ecuador, con la ajá, demanda, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la demanda también de la población. Porque inclusive, o sea, ahí me gustaría añadir, inclusive, dentro de la misma especie hay diferentes, por así decirlo, semillas, ¿no? Hablando un poco del arroz, por ejemplo, tengo un poco de experiencia, ya que pues mi papá siembra este cultivo, o sea, cultiva arroz, ¿no? Entonces, hay diferentes cepas, ¿no? Diferentes semillas. Dicen, no, este es el R16, o este es el Ferón, o este es el R12, ¿no? Tiene diferentes nombres de semillas que al inicio para mí era, bueno, para mí es arroz. Cuando llega al plato, pues arroz, ¿sabes? No, hay veces que sale más graneado y hay veces que no, pero no me imagino que detrás hay 4 semillas o 10 semillas, o este es el moro, o este es esto. Y mi papá me empieza a contar y me dice, mira, es que hay diferentes, pero sin embargo dice, mira, se comportan de manera diferente, este sale 15 días antes, este sale después, este es más resistente al verano, este es más resistente al invierno, a diferentes tipos de plaga. Entonces, yo creo que ahí ya hay mucho, yo creo que ahí ya tiene mucho que ver el humano, ¿no? O sea, se metió claro, claro, sí. a modificar parte de la semilla para Eso, poder... eso, lo que tú estás diciendo son híbridos. Exacto, para Lo que poder... tú estás hablando son híbridos. Y eso, digamos, hablando, eso el día de hoy se puede dar debido a, como tú dices, ¿no? Que queremos minimizar las pérdidas, maximizar las ganancias, que se vuelva mayor rentable, llega la industria gigantesca, porque hablando de gigantes, ¿no? Llegan, se ponen a investigar y destinan fondos bastante grandes a la investigación que genera, pues, mejor semilla, mejor calidad de producción, menor tiempo, ¿no? Todo eso. Entonces, se meten a modificar parte de la genética de la semilla. Ahora, esto anteriormente, cuando nosotros, Eso digamos... no es, ahí creo que podemos hacer una distinción para que continúes con tu punto. Ajá, Una cosa sí, son o sea, una cosa es modificación genética y otra cosa es mejoramiento genético. ¿Okay? ok, En el mejoramiento genético es lo que te estás hablando, lo de híbridos, que agarras una especie de arroz, ¿ok?
con otra especie de arroz, ¿okay? Porque hay diferentes especies de oriza, ¿ok? Y juegas con cruzas. Eso se hace muchísimo, por ejemplo, en frijoles. ¿Okay? Agarras un frijol que está adaptado a las zonas bajas, pero es susceptible al virus del mosaico dorado. ¿Okay? Y agarras otro frijol que es de la zona alta, pero, ¿cómo es que se llama? Pero este tiene resistencia al virus del mosaico dorado. Entonces, tú los mezclas de tal manera que busques que sus descendencias sean adaptadas a las zonas bajas y ¿cómo es que se llama? Con resistencia al virus. ¿Ok? Pero son procesos de polinización inducida, o sea, los siembras en invernaderos o en pequeñas casas y trabajas con polinizadores, o la gente los poliniza y va jugando. ¿Ok? La modificación, esa es la mejora genética, como lo que hacemos con los perros, básicamente. Perfecto. Muy buen Mejorar la ejemplo. raza. Pero, como lo que hacemos con los humanos también, lo hacemos nosotros. Exacto, más o menos. Y la modificación genética es básicamente el tema de transgénicos. O sea, ya agarrar un gen, sacarlo y meterlo en la cadena genética de otra especie y llevarla a campo. ¿Okay? Pancho, ya que estamos allí, estas dos líneas, ¿alguna de ellas afecta de manera negativa o hay algo negativo en estas dos líneas? ¿Un aspecto negativo que podamos resaltar de alguna de las dos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu criterio? Mira, con el tema de transgénicos todavía es un tema bien debatible y tal vez no me quiero meter mucho ahí porque en mi ignorancia tengo una posición, y es que si el transgénico no responde a fines netamente económicos, o sea, como en el caso del Random Ready, que es una semilla de maíz que es resistente a la molécula del glifosato, que es el glifosato es el herbicida más utilizado a nivel mundial. ¿Okay? Entonces, este maíz es resistente a la molécula de glifosato. ¿Por qué? Porque el glifosato es un herbicida para gramíneas. Y el maíz es una gramínea. ¿Ok? ¿Qué haces con esto? Que al sembrar esta semilla, puedes meterle glifosato con avionetas si te da la gana y no vas a matar no vas a matar al maíz y vas a matar al resto del blessing. ¿Ok? ¿Cuál es el asunto? Quien te vende el maíz transgénico resistente al glifosato, también te vende el glifosato. ¿Ok? Entonces, Negocio redondo. Exacto, negocio redondo. Cuando el enganche es ahí, a mí me queda, okay, no lo necesitamos, ¿me entiendes? O sea, el problema mundial no es de producción, no es que falta comida, ¿me entiendes? O sea, esta tecnología no tiene esa razón de ser. Pero, si por ejemplo, en el caso del arroz dorado, golden rice, que surge de la necesidad de ¿cómo se llama? De suministrar vitamina A los niños en el sudeste asiático, porque la deficiencia de vitamina A los estaba vinculando a una enfermedad, no recuerdo bien el nombre, tiene que ver algo con el tema de cegueras, y en niños menores de 1 año pues llegaba a producir hasta la muerte. ¿Okay? Entonces, la deficiencia de vitamina A causaba este problema. ¿Okay? Entonces, ¿qué hicieron? Modificaron genéticamente las semillas de arroz, porque la base de la dieta del sudeste asiático es el arroz, para que esa planta produciera muchísimo más betacarotenos, que son los que sintetizan la vitamina A. ¿Okay? Entonces, claro, y el laboratorio que estaba haciendo que hizo esta patente la liberó, o sea, no estaba cobrando por la patente. Entonces, a mí ahí, vuelvo y repito, desde la ignorancia de no saber las repercusiones en el futuro y todo el tema más complejo, y si la tecnología persigue ese fin, o sea, se demoraron casi 15 años en aprobar la tecnología. O sea, moría casi 1 millón de niños vinculados a esa enfermedad al año. ¿Me entiendes? Dices, realmente no, es mala la tecnología.
Entonces yo creo que simplemente es como el enfoque, y es el mismo ejemplo del cuchillo. ¿Cuántas cosas, cuántas cosas pasan por un cuchillo de las cosas que utilizamos en el día a día? ¿Cuántas, cuántas personas puedes matar con un cuchillo? Depende de qué uso vas a dar. Puedes cortar un pedazo de eso y matar a alguien, pero el cuchillo no es malo per se. Entonces, creo que va por ahí. Y en el tema de la modificación, o sea, de los híbridos, el mejoramiento genético, así lo único que se persigue es buscar la plata igual. Digo, bueno, está bien que lo hagas, pero si solo vas a sembrar esa para no sembrar todo el resto de 50 más que hay, el efecto ambiental es sustancial. Pero si la estás creando y la estás sembrando en convicción con las otras 40, 50 que hay, pues vamos, démosle. O sea, es como el tema de los perros, pues no es como que hemos generado una raza y nos exterminamos a las otras, sino que todas conviven igual, ¿verdad? Y todavía hay lobos, ¿verdad? Entonces es como más o menos como este enfoque. Porque, digo, ¿cuántas papas en los supermercados hoy por hoy? Claro, sí. ¿Qué cantidad de tipos de Exacto. papas? Es como si nos Tres o ponemos a cuatro. si nos ponemos a analizar ese punto, tú dices, bueno, en resumidas cuentas, la agricultura, el fin que tiene o que tendría que tener la agricultura es alimentar a la mayor cantidad de población y no lo está haciendo. Y no lo está haciendo porque vemos gente que se muere de hambre. Y es justo lo que decías hace un momento. El problema no es, no es que hay, no es que hay una falta de alimentos. El problema creo que es más logístico o de intereses, ¿no? Creo que no les interesa exactamente. No les interesa producir alimentos para ese sector de la población en el mundo donde hay gente que realmente sufre de desnutrición, que es un problema gravísimo, que de hecho esto los políticos ni siquiera lo toman en cuenta y ahora justamente que estamos en elecciones en el país, fue uno de los ejes que les faltó abordar en el último debate, ¿no? ¿Cómo van a hacer para contribuir desde su posición como políticos a erradicar la desnutrición, que es un problema mundial y que está dentro de los ODS, de las Naciones Unidas y demás? Entonces, creo que sí es importante conversar estos temas porque hay que hacer conciencia, ¿no? Normalmente uno no piensa o uno no se detiene a pensar cuáles son las repercusiones de cada cosa y lo vemos en el día a día, como lo que estábamos hablando. Cuando uno va al súper, ¿cuántos tipos de papas ves? ¿Cuántos has visto tú, Pancho? Yo, tres, o sea, acá una o dos, porque Centroamérica tiene un poquito menos cultura de papa, pero en Ecuador, que es el epicentro, o sea, es ¿cómo se dice? Zona de origen, el punto de origen de la papa. Hay como 50, 52, no me acuerdo cuántas especies de papas naturales, o sea, en la naturaleza. ¿Cuántas comemos? La chola, la chaucha y la, Bolona. no sé qué, 3, 4, 5. Y ya, Se acabó. y ya está. Entonces, Bueno, y a veces, o sea, ajá, sí, uh-huh. continúa, Pancho. No, dale, dale. No, o sea, lo que yo decía, o lo que estaba comentando un poco, Eder, me gustaría pues añadir, ok, ya sabemos toda esta problemática, es muy importante que pues abordemos estos temas para tener un poco de conocimiento, creemos un poco más de conciencia y desde la conciencia poder empezar a mejorar o atribuir una vía de desarrollo mejor para nosotros como humanidad, ¿no? Entonces la pregunta aquí que pues te externo, Pancho, es, ¿tú qué opinas y cómo crees que nosotros, desde nuestra posición, podríamos contribuir para que esto empiece a cambiar, para que esta línea empiece a cambiar? Porque si bien es cierto, todo se mueve en base al dinero, ¿no? Todo se mueve en base a qué genera mayor rentabilidad, pero qué genera mayor rentabilidad es el sentimiento de mercado, por ejemplo, ¿no? Pues si la población como tal se inclina más por una línea de papa, pues entonces el agricultor o la empresa va a empezar a crear solo esa línea de papa. Entonces, ¿cómo nosotros desde nuestra posición, por ejemplo, desde ir a un supermercado, o cómo nosotros podemos contribuir para que esto empiece a cambiar un poco, podamos empezar a inducir y a impulsar a las grandes industrias a ir modificando este tipo de siembras?
Mira, yo la verdad, y creo que probablemente es como el fondo secreto que podría tener esta conversación que estamos teniendo ahorita, y es, yo creo firmemente que lo que no conoces, no puedes sentir afecto por ello. O sea, si no lo conoces realmente, no puedes sentir afecto, no puedes sentir respeto, empatía, no Marketing. puedes sentir responsabilidad. Exacto. Entonces, para mí, una de las principales cosas, o por lo menos un punto importante de partida, es que empecemos a hablar de agricultura, todos. O sea, empecemos a preguntar de dónde viene nuestra papa, de dónde viene nuestra comida, por qué viene solo eso, cómo hiciste, cuál fue el proceso, quién estuvo involucrado, cuánto le pagaste a la persona que estuvo involucrado, cuántas personas estuvieron involucradas, por cuántas manos pasó, por qué me lo envuelves, por qué me lo pones dentro de ese envoltorio, por qué no me lo puedes traer directamente, por qué si puedo cultivar eso aquí, por qué tengo que comprar algo que viene de China, o por qué tengo que comprar algo que viene de Chile o de Estados Unidos. ¿Por qué si lo mando aquí? ¿Por qué si la materia prima la estamos produciendo aquí, la estamos exportando a otro lado y luego me toca comprar a mí de regreso el mismo producto pero en nada? ¿Por qué? Entonces, cuando todas estas preguntas empiezan a buscar respuestas, casi siempre, por lo menos a mí, es porque porque dan más plata. Claro. O sea, es porque dan más plata. Y, Porque pasa por más manos, porque hay mayor valor agregado, porque le diste la vuelta. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué? Porque dura más en anaquel, porque es más fácil movilizarlo, porque puedo empacar más, porque puedo meter, es porque es más billete. lo que tú dices, Entonces, Lo que tú ¿hmm? dices es empezar a cuestionarse, ¿no? Empezar a preguntarse el porqué de las cosas. Y eso es justamente el primer paso, pero haciendo referencia a lo que dice Luis Felipe, que si es que en la población hay un sentimiento de querer algo, que yo más bien concuerdo con lo que tú dices, el mercado no es que el mercado tiene esa sensación de crear, de tener esa necesidad, te crean esa necesidad que es distinto. Entonces, Yo también, ajá, y ahí yo creo podremos que va por ahí. discutir. Y ahí podremos discutir, pero ¿cuál es la solución? Sí, empezar a cuestionarse, pero definitivamente que quien tiene que regular esto es obviamente la ley, ¿no? El Estado a través de su función legislativa, porque ya hemos empezado a ver ciertos avances, porque cuando lamentablemente, como la ley o el derecho sirve para regular la conducta de las personas, hemos dejado de lado al tema de la naturaleza. Y bueno, en Ecuador ya ha venido cambiando eso, al menos desde el punto de vista teórico, ¿no? Que con la Constitución tenemos una cosmovisión, ya no tanto un punto de vista antropocéntrico, donde el ser humano es el centro de todo, sino que tenemos esta supuesta alineación con la Pachamama y la naturaleza y todo lo demás, ¿no? Pero justamente eso hace que nos cuestionemos más acerca de los procesos de mercado, ¿no? De los procesos mercantilistas, que qué tan bien están haciendo, ¿no? Si realmente necesitamos todas esas cosas, y bueno, si las necesitas o si las quieres tener porque te han creado esa necesidad, pues esto va a costar un poco más porque eso tiene más impacto. Pues esto va a tener un impuesto. Pero bueno, de ahí, de ese punto al hecho de que esos impuestos vayan y sean bien administrados, eso ya es tema de otra conversación, pero me parece Sí, interesante sí, cuestionarnos eso. pero a mí también me parece súper interesante que toques el tema de impuestos, porque, porque estamos hablando, o sea, estamos hablando de recursos naturales, es decir, son recursos que les pertenecen a todos. O sea, en algún momento a alguien se le ocurrió decir, este pedazo de tierra me pertenece a mí, y de ahí para allá nos fuimos con la propiedad privada. Entonces, y listo, es el esquema en el que nos tocó, en el que nos tocó vivir, perfecto. Pero hoy por hoy, yo tengo ese terreno, yo extraigo los recursos naturales de ese terreno, perfecto. Pero no solamente eso, sino que estoy comprometiendo a la agricultura hoy en día y la economía hoy en día te exige que comprometas, como tú dijiste, que, que hipoteques básicamente los recursos naturales
de hoy, los recursos naturales de 50 años más adelante, para sacarlos hoy. ¿Okay? Aparte de eso, es como, es una, o sea, somos una actividad totalmente ineficiente. O sea, se produce alimentos para 10.000 millones de personas. Somos 7.6. O sea, el resto se bota, ¿entiendes? Es mucho más rentable y más, y de hecho, le alimenta al sistema el botar ese alimento para seguir produciendo más, porque esto se trata de seguir produciendo más, de seguir creciendo, de tener que crecer para reducir los costos fijos, de tener que ser más cada vez más. Ese es el problema que a mí me Y genera. claro, justo eso que tú dices ¿Cuál es del tema de la propiedad Uh-huh. me parece interesante porque hay un nuevo concepto que aquí en Ecuador, y esto lo analizamos cuando estudiamos en maestría esto, de cuál es la noción el concepto que tienen de propiedad aquí en Ecuador. Y en todas las leyes se cambió, en casi todas las leyes de orden jerárquico, orgánico, ordinario, y desde la Constitución se dice que la propiedad no solamente tiene que ser una propiedad privada en estricto sensu, sino que tiene que cumplir una función social y medioambiental. Entonces tú te quedas, ¿cómo? O sea, yo tengo mi casa, pero en mi casa, ¿qué función social va a cumplir? O sea, ¿hago farras todos los fines de semana o qué? ¿O qué función? No, pero puede ser la función social de cuidar a la familia, ¿ok? Pero No, la sí, función no, ecológica, sí, no. ambiental. No, sí, exacto, ese es el No, punto, lo es que ya, exagero, pero es para que ya es ilustrar. viernes y Eder está pensando en la siguiente farra que va a salir hoy noche. Entonces, bueno, Ya, Es Viernes Santo, pero no hay cómo comer carne. Así que, bueno, el tema, el tema es que lo que quiero decir es que, ok, pusieron ese concepto, pero no lo desarrollaron. ¿Cuál es la función social o medioambiental? Es realmente subjetivo. Entonces, eso se presta para cuestiones demagógicas, para cuestiones de corrupción y para cuestiones de expropiación y confiscación. Luego tienes un presidente que va por la calle y te dice, confísquese, expropiese. Entonces, sí, pero es que, oye, o sea, mira, los recursos son de todos, ¿verdad? O sea, si la pacha es de todos y el agua es de todos, o sea, si para hacer agricultura necesito agua, necesito luz, necesito aire, necesito suelo, y eso, o sea, no es que el pedacito de agua solo se quede en ese terreno, no, es parte de todo un gran sistema, por eso es que la gente no entiende. O sea, en el momento en el que dividimos parcelas y decimos, este terreno es mío y el de la parte del vecino, eso es totalmente inventado por nosotros. O sea, al sistema ecológico que hay encima de eso le vale un carajo nuestros cercos y nuestros límites y nuestras fronteras. O sea, si te estás cagando el agua en tu terreno, te estás cagando el agua al vecino. Entonces, no, a mí me hace un poco de lógica, como de choque el no poder opinar o el no poder intervenir en ciertas actividades que afectan directamente el medio ambiente porque están en propiedad privada. Y encima, la agricultura, no sé, probablemente me esté equivocando, pero en algún momento en Ecuador, no sé, me actualizas un poco, Eder, la agricultura es subsidiada. Hay un montón de actividades que son subsidiadas por el sí, gobierno, o correcto. sea, que no pagan impuestos. O sea, encima, o sea, nosotros estamos pagando parte de la operación con los impuestos, pero las ganancias se las queda el dueño de la finca. Y encima, el dueño de la finca se está quedando con un pedacito de la gran ganancia, porque resulta que ese producto no era para consumo interno, sino que era para exportarlo. Entonces pasa por una naviera, luego pasa por la mano de un comprador internacional, luego pasa por el retail. O sea, joda, ¿me entiendes? Y todo a costilla del agua, del suelo, de luz, del sol y de los impuestos de nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, a mí me hace un poquito de choque. Y encima, tenemos problemas, ojo, no solamente de desnutrición, tenemos problemas severos de una mala alimentación. Tenemos problemas de desnutrición, tenemos problemas de obesidad. Oye, ahí, ahora que mencionas eso, y que Luis Felipe preguntaba, bueno, estamos hablando de esto, estamos preguntándonos, cuestionándonos, que eso es el primer ejercicio que vamos a hacer, y
y cómo nos acercamos a la solución, decía mi primo. Entonces, yo lo sigo pensando, ¿sabes? O sea, yo sigo escuchando, tenemos problemas, listo. Soy una persona que dice, ok, tengo problemas, ¿cómo lo soluciono? ¿Sabes? Entonces sigo pensando, bueno, ¿y cómo lo solucionamos? ¿O qué puedo hacer yo? O sea, ¿qué hago? ¿Espero o reclamo a la parte legal o a mi gobierno? Yo no soy partidario de eso, de decir, ok, ¿sabes qué? Mientras el gobierno crea su ley, pues ¿sabes qué? Mientras, problema del gobierno, no. Yo creo que también puedo hacer algo desde mi punto de vista, que quizás no cambie el mundo, que quizás no, pero puedo aportar algo. Y es ahí donde yo me estoy preguntando, bueno, ¿qué hago? Le compro siembras tu propia comida. exacto, Siembras tu propia comida. Nos regresamos, café o té. nos regresamos ahora ya no a vivir en ciudad, sino a intentar vivir en el campo, donde pues uno genera su propia, sus gallinitas, sus puerquitos, ¿no? Sus pollitos, sus huevos, sus frutas. Eso es lo que se me viene a la mente, ¿sabes? O sea, es como, bueno, si no, ¿qué más puedo hacer? O sea, voy a comprar a los supermercados. A ver, yo creo que de lo que hemos hablado, el gran problema, o sea, ya hablando de los pesos pesados, son las industrias gigantescas, los que manejan muchísimo dinero, los que manejan mucho detrás, porque el pequeño agricultor, entiéndase por pequeño agricultor, que tiene a su cargo 10, 20, 30 hectáreas, no es lo mismo con otros que ya empiezan a jugar en el mercado con más de 1000 hectáreas, que mueven el precio del mercado, etcétera, que hay un montón de cosas detrás, bla, bla, bla. Yo creo que ellos son los que realmente pues manejan la industria y tienen el hilo conductor. Entonces, bueno, me pongo a pensar, ok, listo, ¿estos dónde venden estos alimentos? En los supermercados. Entonces, bueno, a lo que he ido ahí un poco en las preguntas de dónde, cómo y esto es, bueno, entonces quizá una de las soluciones que yo pueda aportar, corrígeme Pancho si no es así, es pues quizá ya no comprar en los supermercados donde todo llega a manera, todo el rato está lleno y está, sino pues intentar buscar las partes más orgánicas porque por ejemplo aquí en Australia hay unos supermercados que son más con la etiqueta de orgánico, ¿no? O sea, como tal, pero claro, el precio se dobla o se triplica porque pues es orgánico, viene con cierta etiqueta de que es orgánico, bla, 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 ¿no? No es lo mismo que ir a comprar, que de por sí las frutas aquí ya son muy caras en comparación a nuestro país o a nuestros países, y también recalcando, también pude observar que las mejores frutas no las tenemos nosotros, aunque las producimos, o sea, están en estos países que llegan de manera de exportación. Cuando yo me dije, wow, ese tamaño no es normal, ¿sabes? Ese tamaño nunca lo he visto en mi país. Y claro, es normal porque estos de allá pasan para acá, porque acá pagan más. Entonces, bueno, eso es como lo estoy un poco discerniendo toda la información, ¿no? O sea, ¿qué hago? Voy, compro un supermercado, en este caso a la doñita de la tienda, le digo, véndame y ahí donde hago mi compra de la semana, o cómo puedo aportar de alguna manera. Hay una frase que dice que todo hombre debería en su vida leer un libro, sembrar un árbol y tener un hijo. Yo todavía no he sembrado un árbol y todavía no he tenido un hijo. Pero, Pancho, tú siembras lo que te pero, comes. Pancho, tú sí dices. Sí, y eso, mira, por eso hace un ratito te pregunté, ¿café o té? Y la respuesta es las dos, por favor. ¿A qué quiero decir con esto? Sembrar tu propia comida, tener tu huerta, tratar de consumir local, son parte, o sea, todo ese montón de cositas que estabas mencionando hace un momento, que son las que se te vienen a la mente, son parte de la solución. Porque creo que pasan a dar un ejemplo muchísimo más cercano y a darte algo que se llama experiencia propia. Y bueno, de lo que se habla el podcast. Te da la oportunidad de hacerlo tú mismo y de ver qué tan difícil, qué tan bonito, qué tan complicado, qué tan satisfactorio es sembrar un arbolito, ver crecer tu propio elemento, o por lo menos informarte. Entonces, yo creo que esa es parte de la solución, pero es el café, pero también está el té. Y el té es lo que, o sea, realmente la mayor contaminación ambiental o el mayor impacto ambiental son de los grandes monstruos. O sea, son 90 empresas las que hacen el 66% de la contaminación del mundo. Entonces, realmente que nosotros compostemos o no compostemos, que consumamos orgánico o no consumamos orgánico,
muy probablemente no tiene mayor efecto en el gran Sí, pero por panorama. ejemplo, o sea, si somos los tres como tal, pues no hacemos mucho, pero si de entre los tres, pues nuestro círculo empieza a cambiar. Yo creo que puede ser una bola que va creciendo muy lentamente, pero que va creciendo, ¿no? O sea, Correcto, pero sigue siendo el café. Sí, pero si nos quedamos en la parte O sea, de, ok, quienes tienen que cambiar son ellos, porque al final ellos son los que hacen, o sea, ellos son los que llevan mayor parte, y si ellos cambian, se arregla, pues yo creo que nunca va a pasar. O sea, yo creo que debemos empezar nosotros, yo creo aunque que quizá no lo veamos, ¿no? y yo creo que los cambios, en ese tipo de cambios, yo nunca los he visto que vienen de arriba hacia abajo. O sea, los cambios son de abajo hacia arriba. Son porque la base de la pirámide está empujando una moción para que los de la punta de la pirámide lo hagan. Muy pocas veces viene de arriba hacia abajo, salvo que beneficie A los a de la arriba, punta, ¿verdad? obviamente, Entonces, obviamente estamos... correcto. Entonces, exacto. A eso me refiero con el té. O sea, lo otro de lo de que ahorita somos uno, somos dos, somos tres que estamos sembrando nuestra propia comida. Y si el día de mañana somos 100,000, igual sigue siendo solamente café, ¿entiendes? El té es hacer la presión para que esa punta de allá arriba comience a cambiar, o sea, comience a hacer cosas totalmente distintas. Y creo que en la medida en que la moción de acá abajo se informe y se pregunte y sepa de dónde viene y sepa de dónde sale y vea los documentales de los que trata realmente la producción masiva de alimentos y lea y debata de estos temas y lo converse, creo que va a haber la suficiente capacidad técnica y los criterios para poder empujar. Porque si no pasa lo que mencionaba Eder, que el deseo es el deseo del otro. O sea, que el deseo es el que nos impone. O sea, es el tomate bonito en la propaganda, es la mayor rentabilidad en los campos de producción, es el agrónomo con la camisa de cuadros de Colombia. marca y el reloj grandototes y las botas de Colombia y las botas no sé qué. Traté de no utilizar ninguna marca No, no nos auspician todavía. para no aludir a nada. Entonces, ¿me entiendes? Es un concepto totalmente distinto. ¿Entiendes? O sea, la gente que produce nuestros propios alimentos es en gran parte la zona, la población indígena del país es una de las poblaciones con mayor segregación y con mayor xenofobia, Discriminación. una de las discriminación en nuestro país. O sea, no hace sentido, ¿me entiendes? Todo está, y más bien a quienes nosotros ponemos, enaltecemos, son al gran empresario, al bananero, al camaronero, al petrolero, ¿me entiendes? O sea, es una cuestión cultural totalmente distinta. O sea, que a mí no me hace sentido cómo vamos a seguir produciendo comida con la cantidad de gente que tenemos, con la cantidad de recursos que hay, con la cantidad de tiempo que tenemos. O sea, la ecuación se va al carajo. A mí no me hace, no hay solución ahí, a no ser que haya un cambio totalmente distinto. Es más o menos por donde te iba diciendo, modificando los sistemas de producción y hacerlos más complejos. Lo entiendo perfectamente. Lo que sí me gustaría como añadir es, como dices, no enaltecer, pero tampoco crucificar, porque a veces jugamos esta línea de ponernos, o sea, o en el extremo de acá o en el extremo de acá. No enaltecemos, entonces crucificamos. Yo creo que intentar estar un poco medios y sabiendo ya la problemática que hemos estado conversando y que hemos dicho que al final de todas las conclusiones, a todas las preguntas que nos hacemos con respecto a este tema de la agricultura es el dinero. Sabemos cuál es la problemática, sabemos qué es lo que busca esa parte de arriba, esa cúpula de arriba. Y como dices, nosotros quizás haciendo lo que hacemos somos parte del café, pero la parte del té es ejercer presiones. Bueno, también ejercer presiones es cuando nosotros ya no les estamos dando nuestro dinero, porque ellos se mueven de esa manera por nuestro dinero, pues también es, de alguna manera nosotros cambiamos la distribución de cómo se va dando esta participación y también indirectamente estamos ejerciendo una presión, ¿no? Obviamente, para que ellos vean y digan, no, pues sabes qué, la rentabilidad ya no se me está yendo por esa línea, ahora el sentimiento, o sea, el común, la sociedad unida
ya pensando en comunidad, no pensando en individual, porque eso nos pasa mucho, terminamos pensando muy individual. Pues la persona, a muchos de los nuestros oyentes quizá nos están diciendo, oye, mira, yo no me voy a poner a sembrar 2 tomates cuando me cuesta quizá 2 o 3 meses tener los tomates, voy aquí a la esquina y me compro los 2 tomates, ¿sabes? Entonces es como lo individual, lo para mí, o sea, para mí lo más cómodo, ¿no? Y no, oye, yo no voy a estar poniéndome Pero a hacer esos tomates no tienen que venir de... Sí, pero esos tomates, o sea, ok, perfecto, yo entiendo totalmente, porque necesitas diferentes personajes en la dinámica social. O sea, yo no le voy a decir a Eder que después de tirarse 5 litigios en el día, venga a ensuciarse las manos a sembrar papas. Para eso estamos nosotros, o estoy yo en este caso, que cumplo el papel de agricultura en la dinámica social. Pero él me conoce a mí y sabe que soy yo el encargado de producir los alimentos, y sabe qué hago, sabe si me lavo las manos o no, sabe si meto químicos o no, sabe, ¿me entiendes? Sabe que el dinero que él me está pagando a mí va a ayudar a mi familia o va a hacer, ¿me explico? Está el dinero que yo gano con la compra de él, muy probablemente lo utilice al año siguiente para que él me ayude con la declaración de impuestos o con alguna compraventa de algún otro terreno, ¿me entiendes? O sea, pero el dinero queda dando la vuelta. El problema es que Tú me das vas al comida, supermercado, tú me das comida y yo te ayudo en el juicio de alimentos. exacto, más o menos así. Es un poquito irónico el asunto, pero Claro, claro. pero está interesante la comparación. Yo Entonces, creo que el asunto es tan grave, o sea, es tan grave. Yo no sé si han visto ustedes que en Nueva York pusieron este climate el reloj. clock, el reloj que va contando hacia atrás de los años, el tiempo de vida que le queda a la Tierra. Y son algo así como 7 años, algo así. Ya nos faltan 7 años y nos fuimos para el carajo. Eso no lo sabía. O sea, lo que creo que ese reloj está marcando, es un punto de inflexión. O sea, creo que son 12 años, si no estoy mal. O sea, estoy hablando de la completa. Creo que son 12 años lo que está marcando, puede ser menos, no me sorprendería. Pero creo que lo que marca es un punto de inflexión en el que a partir de ahí, si no hacemos un cambio radical, ya cualquier cosa que hagamos se va a la mierda. Pero no es que, o sea, en ese momento empieza la ida a la mierda, no termina. Exacto, empieza la verdadera... A eso me refiero, Pero porque... hay otro dato. O sea, hay otro dato que yo una vez, el año pasado, escuché un documental, y nos quedan 60 cosechas. ¿Eso cuánto tiempo es? O sea, sí, ¿cuántas cosechas? O sea, cosechas anuales. Nos quedan 60 cosechas. Nos quedan 60 cosechas. O sea, la capa arable que hay en el mundo rinde 60 cosechas. Si seguimos arando lo que aramos, si seguimos haciendo, o sea, lo que pasa es que cada 3 meses tú metes maquinaria, ¿verdad? Porque, a ver, ¿cuáles son los 5 cultivos? No necesitan dármelos en orden, ni necesita estar correcto, pero en su cabeza, ¿cuáles son los 5 cultivos que más se cultivan en el mundo? Arroz, maíz, trigo. Arroz, maíz, trigo, no sé qué otro. Cacao, café. No, pero, ajá. Banano puede ser. El café, ¿no? Banano. Es que son grandes. Es uno de los más grandes, pero no es de los más. Está arroz, maíz, trigo, cebada, caña, banano. Banano es la fruta más soya, ¿no? Soya. Entonces, ahora, sacando al banano, que también es parte de una industria, ¿verdad? Porque sufre un proceso ahí de empaque y de bla, 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 pero sacando al banano, ¿cuál de los otros cultivos nos los comemos nosotros como materia prima? Como materia prima. Sí, o sea, como quien va a un árbol, agarra la fruta y a la boca. El arroz, el maíz, el cacao, la caña. La caña. No, o sea, la caña. De todo el hectareaje de caña que hay, ¿qué cantidad va para comérsela como caña? O
sea, No, nada, ni el 2% creería yo. Nada, Entonces, claro. para mí, la gran mayoría de cultivos que se siembran en el mundo o sea, es materia prima para la industria. O sea, y las prácticas que haces en esos cultivos son commodities. Exacto, son prácticas que simulan muchísimo a la industria, sino que no tienen un techo, pero te dan las medidas a qué distancia tienes que sembrar, qué cantidad de semillas por hectárea, qué rendimientos tienes que esperar, cuánta cantidad de agua le tienes que poner. Están hechos en hileras porque es muchísimo más fácil mecanizar y meterle tractores. O sea, está todo hecho como que fuera industria, paso por paso, solo que sin techo. Entonces, me cachas por dónde va el asunto. No sé si me quiero dar a entender de que realmente. Y eso estamos contando un pedacito, pero ese no es el gran pedazo de la torta. El gran pedazo de la torta es producción de estos cereales y de pastos para alimento de ganado. Porque luego con ese alimento, luego ese ganado lo procesas y la proteína animal es muchísimo más cara para vender que la proteína vegetal, ¿verdad? Entonces, es muy importante. ¿Cómo podemos hacer? Digo, no necesitamos la gran industria para comer, o sea, consume local. Para mí uno de los grandes trucos está en consume local. ¿Quieres comer carne? Bueno, consume local. ¿Quieres comer cereales? Consume local, brother. O sea, y si hay ciertas cosas que no se producen dentro de tu país o en tu zona, en tu región o en tu altitud, bueno, encontremos maneras de cómo hacer un equivalente de entrada y salida, pero no en función del billete, sino en función como del bien o del servicio. No sé si me explico, pero sí. O sea, es toda una cuestión bien compleja. Por eso es que no te puedo dar una solución como tal, porque no depende de uno. Son varias. Sí. Son varias cosas que nos permitan llegar a la solución. Por eso es la importancia de entender que es tan transversal, de que la solución no depende de los agrónomos, la solución depende de todos. Por eso es que es importante que todos estemos hablando de agricultura. Yo creo porque es algo que nos atañe a todos. O sea, yo creo que ahorita estamos hablando de, por ejemplo, una pieza del rompecabezas, pero que al lado van otras piezas, hablando de la nutrición que nosotros necesitamos como humanos para sobrevivir, ¿no? Nosotros necesitamos cierta cantidad de proteínas, cierta cantidad de carbohidratos, cierta cantidad de grasas para poder vivir, para poder estar en un funcionamiento óptico, ¿no? Y hablando con mi nutricionista, una vez me dijo, mira, tú puedes comer, independientemente de la porción, lo que es saludable para tu cuerpo, imagínate si eso lo produce la naturaleza, porque ya también luego vienen las cosas que son procesadas y enlatadas, que vienen para poder mantenerse allí, hay un preservante, o sea, hay cosas que han sido añadidas que realmente nosotros no necesitamos, pero están allí por nuestra comodidad, ¿sabes? De ir, agarrar y tenerlo listo ya para este tipo de cosas. Entonces también allí hay otra parte de la conciencia que creo yo que ahora se me viene a la mente que podría ser parte activa de estas soluciones, ¿no? No solamente comprar local, sino hacerte esa pequeña pregunta, oye, ¿esto me lo produce de manera natural la naturaleza o no? Y no solamente estás ayudando a la naturaleza, sino que estás ayudando a ti mismo de manera personal, de manera adentro, porque lo que comes es como te muestras, luego es tu espejo, ¿sabes? O sea, hay que cuidar mucho lo que ingresa también. Entonces, como te digo, de ahí van saliendo varias piezas para armar el rompecabezas. Entonces, como bien dices, Pancho, yo también estoy muy de acuerdo contigo que hablarlo, informarlo, compartir la información, educarnos, investigar. Hay muchos documentales interesantes de estos tipos, de la industria de la carne, de la industria pesquera en Netflix, que también es otra línea que la estaba conversando justamente ayer con unos amigos, y uno dice, se preocupa mucho por el Amazonas, pero realmente los fondos, la parte del fondo del océano es mucho más importante, y a nadie le interesa cómo están pescando y cómo están trayendo las cosas enlatadas a nuestro supermercado, todo el proceso que hay allá en aguas de alta mar y todo lo que pasa para poder traerte tu salmón al este, y uno dice, y wow, ¿no? O sea,
realmente Y el desconocimiento no tiene ni idea. tomando refresco con el popote sostenible, con el sorbete sostenible. Oye, O sea, no haces nada. Ajá. hay Es una pregunta. era Dale, dale, dale. para resaltar algo bien interesante que le pasó a Luis Felipe en este momento. Y es que gracias al documental, o sea, gracias a que viste ciertas cosas y aprendiste del tema y conversaste del tema o escuchaste un diálogo acerca del tema, hiciste un montón de preguntas y un montón de criterios y te diste cuenta de un montón de verdades. Entonces, y probablemente a partir de eso van a surgir un montón de otras preguntas y probablemente van a desencadenar en ciertos cambios de acción en ti como persona. Pero a eso es justamente ese ejercicio el que yo me refiero cuando digo, la gente necesita hablar de esto, ¿entiendes? Necesita hablar de esto porque tú pasaste 1 hora y media de documental en una dinámica hablando de ese tema. Sí, ¿verdad? O sea, te tocó como espectador, pero una dinámica en la que y a partir de ahí vas a tomar ciertas decisiones, pero es importante que la gente empiece realmente a hablar de este tema. Mucho más, están familiarizados con el término de antropoceno. Es como básicamente si hay una tercera guerra mundial y el día de mañana desaparecemos todos los Homo sapiens, 3000 años después viene alguna otra civilización o crece alguna otra civilización, van a encontrar rastros de nosotros. O sea, van a poder decir a ciencia cierta, aquí hubieron unos pendejos que la cagaron. ¿Okay? O sea, ya estamos a ese nivel. O sea, el impacto que ha hecho el humano en el ecosistema y en el funcionamiento de todo el mundo es tanto que hoy ya vivimos un antropoceno. ¿Okay? Entonces, de ese impacto que logramos, la agricultura, por ejemplo, está presente en el 50% de la tierra total habitable. Quitando glaciares, desiertos, montañas, picos y toda esa vaina donde uno puede habitar, la agricultura interviene en el 50% de la tierra totalmente habitable. El resto son bosques, áreas protegidas, ¿verdad? Las ciudades, todas las ciudades, todos los pueblos, carreteras, aldeas, todo lo que te puedas imaginar en urbanización es apenas el 1%. La agricultura ataca el 50%. Y puede no me creciendo. Digas, exacto. O sea, es un tema de lo que se habla, de la extensión de la frontera agrícola. O sea, no me diga que no debemos estar hablando de agricultura. Si probablemente la agricultura es uno de los principales causantes del antropoceno, como lo estamos diciendo. Entonces, necesitamos urgentemente hablar de esto. O sea, nos ataca a todos. Entonces, ese es mi... Justamente eso es lo que me llama la atención, porque, bueno, tú te formaste en una escuela agrícola, ¿no? ¿Cuándo fue que hiciste ese cambio? ¿Cuándo fue ese punto de inflexión? ¿Cuándo te diste cuenta de todo esto? ¿Te formaron realmente con estos puntos de vista contrastantes o realmente la formación fue orientada a un tema más mercantil? Ok, muy probablemente la plataforma de estar ahí en Zamora, conocer la gente que conocí, me dieron las oportunidades, las herramientas y las opciones de llegar a esto, a llegar a estas definiciones y de hablar de estos temas que hablo ahorita. Pero si vamos a hablar netamente del enfoque riguroso y académico de la universidad como tal, va más hacia el mercantilismo. Y por eso es mi crítica, porque yo hago, o sea, fui usuario, ¿entiendes? O sea, me senté No, en y un está salón bien. a escuchar de eso y cuando sales te das cuenta de que hay un montón de otras cosas y y está bien porque yo creo que esto es un tema tan importante y fundamental que incluso se lo debería dar en las escuelas, ¿no? Como parte de cultura general, ¿no? Y es
es totalmente lo contrario de lo que hacemos. Entonces, creo que también de ahí mucho más parte cuando son países el cambio. netamente agrícolas. Parte el cambio, porque no tenemos esa cultura. La educación, o sea, yo creo que siempre terminamos y convergemos en que los problemas es la parte del dinero y la conversión para arreglar estos problemas es la educación. Ahora, que la línea educativa no se ha podido cambiar porque pues estamos todavía para la educación en muchos de los países en la era industrial, donde creamos ciertos modelos de personas para que aporten a ese modelo, pues lamentablemente es allí donde seguimos, ¿no? Realmente... Realmente yo creo que hablando Felipe, ¿a qué te refieres con educación? Educación en la parte en la que nos enseñan desde pequeños, ¿no? Nos dan una educación para aprender un lenguaje, por ejemplo, ahí hay una educación, ¿no? En la educación en la que nos llevan dentro de la escuela y nos dan ciertos valores, ¿no? Ciertas situaciones que nos ponen, vamos a ponerlo así, como una mochila, tenemos una mochila que nos empiezan a llenar de herramientas para luego inculcarnos en la vida. Yo siento que esa mochila no está bien equipada o no salimos bien equipadas después de ese modelo de educación llamado, pues, de escuela, Primaria, secundaria. o de primaria, secundaria y universidad inclusive. Bueno, eso yo creo que sería un tema mucho más interesante para tocarlo y debatirlo en otro podcast, ¿no? Que es el tema de la educación como tal. Lo que yo decía, el tema de inflexión para poder llegar a esta línea, para mí 100%, yo creo, desde mi ignorancia, es la información, es el informarse, es lo que estamos haciendo, es compartir este tipo de información, decir, oye, pues mira, hazte preguntas, oye, pues mira, revisa este tipo de información y ya, o sea, si tú estás muy consciente de lo que estás haciendo y estás muy acorde y va muy acorde a tus valores, bueno, no tendrás ningún problema en hacerte las preguntas, en escuchar, en analizar y ya está, ¿no? Si tú vas a seguir haciendo eso, pues bueno, pero hazlo desde una información. El problema es que la mayoría de las cosas lo hacemos desde la ignorancia, desde no conocerlo, entonces lo hacemos sin pensar que estamos haciendo algo malo, entonces, o algo dañino, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que informarnos es muy importante, por eso es que invitamos a toda nuestra audiencia a compartir el podcast, el capítulo con tus amigos más cercanos, para que podamos ser más, ¿sabes? O que podamos ser más que tiene esa información y ya después con la información cada uno pues se hará esas preguntas y cada uno llegará a sus criterios, cada uno llegará a tomar sus acciones con respecto a eso. Si van acorde a sus valores, si les importa, si no les importa, si a pesar de eso, ya eso es individual, pero al menos compartamos con la interesa para poder distribuir esta información que es muy importante para nuestro medio ambiente. Y es que hay un punto bien interesante que tocaste, Felipe, y es la ignorancia del no saber. O sea, cuando no sabes, que no sabes. Que no sabes. Exacto, cuando no sabes, que no sabes. Y cuando tomas decisiones desde esa posición, o sea, no solamente, o sea, la recontracaga. Y cuando y volvemos a lo mismo, cuando son acciones que repercuten en el ecosistema y en la empresa y obviamente todos nosotros, por lo menos dame derecho a opinar, ¿entiendes? Por lo menos dame derecho a opinar, por lo menos dame derecho a decirte que no tienes idea, que no sabes, a que ni siquiera te has enterado que no sabes. Entonces, y pasa mucho, creo que el tema, o sea, bueno, yo lo veo acá en mi trabajo porque tengo que a veces discutir de ciertos temas con generaciones previas de profesionales en mi equipo. Lo que pasa es que de un tiempo para acá ha habido tanta información y tanta nueva, ha habido tanta información y tanta evidencia que nos dan a entender que un montón que hacíamos y creíamos que estaban bien, estaban recontra mal. Y el problema es que si ellos no se engancharon a ese nuevo update, es muy difícil sacarlos de ese encuadre porque creen ellos que saben. ¿Entiendes? O sea, ellos están conscientes, ellos están creyendo que saben, que tienen la razón. Y uno trata de ofrecer esta otra información y es muy difícil sacarlos de ahí, porque no están conscientes ellos que no saben. Eso es muy complicado, muy complicado. Y bueno, y seguramente lo vas a ver en cuestiones políticas o en cuestiones
¿cómo se llama? Bueno, en general de cuestiones de ciencia, pero es bien complicado. Entonces, nada, creo que sí. Una de las principales formas para atacar esto es hacerte las preguntas. Muy probablemente ni siquiera encuentres las respuestas, pero si hacemos la suficiente cantidad de preguntas, muy pronto, muy probablemente lleguemos a buenas respuestas. Excelente, excelentes reflexiones, Pancho. Invitamos a todos quienes, si les interesó el tema o quieren saber más acerca de estas cuestiones, nos escriban, nos den sugerencias, comentarios, dudas, quejas, reclamos, ahí abajo. Bueno, Opiniones distintas. claro que sí, de eso se trata. Espero que te hayas sentido muy a gusto en el podcast. Hacerte saber que siempre serás bienvenido a este programa. Para nosotros es un gusto y un honor haber compartido este espacio, tirando un poco de ideas, un poquito de lo que tú sabes, nos has compartido. Y te agradecemos por eso y siempre bienvenido. Si quieres dar unas palabras finales, pues adelante. Pues nada, básicamente, o sea, es como de verdad, me hace mucha ilusión el proyecto y participar y poder estar ahí como el conejillo de Indias, como les dije al principio, probando, porque considero que esto es un ejercicio bien interesante que cada vez se ha perdido más. O sea, sobre todo con el tema de redes sociales, las de con resonancia, solamente estamos alimentándonos de lo que queremos ver. Y se han perdido estos espacios en los que tú tienes un punto de vista, yo tengo otro punto de vista, otra persona tiene un punto de vista, y logramos hacernos las preguntas para encontrar una idea más a la verdad. Creo que es muy interesante. Entonces, ya la verdad, hace un tiempo atrás venía con la idea de querer participar en algunos espacios y en una plática muy orgánica con él. Hey, ¿no has pensado en me jalar el micrófono? Sí, justamente. Entonces, claro. La verdad es que es algo muy bonito, muy interesante y gracias por la invitación, gracias por las puertas abiertas. Y nada, estoy totalmente a la disposición de, queremos hablar de educación, si queremos hablar de un montón de cosas. Nada, creo que es importante este ejercicio. Y que cada vez gente se vaya sumando y vaya agarrando esto como una práctica más en el día a día. Excelente. Gracias. Gracias a todos. Gracias por escuchar este podcast. Compártanlo. Síganos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y escúchenos en Spotify. Gracias. Un saludo a todos. Un saludo para todos. Muchas gracias, Pancho, por tenerte acá. Información muy valiosa que recibimos. Así que pues nos estamos viendo en otra oportunidad. A toda la audiencia, muchas gracias por escucharnos. Chao, chao. Muchas gracias. Un abrazo, mis hermanos. Chao, chao. Chao, chao.